No hay unos movimientos masivos de población, sino hay movimientos individuales que, como decía, permanecen un poco invisibles porque algunos de ellos se dan incluso dentro de la misma colonia de donde ha salido originalmente, porque lo que busca el actor que los desplaza es quedarse con su vivienda. La mayoría de los casos de personas están vinculadas o con amas de casa o comerciantes. Ahí aparecen al menos 3 elementos que están muy vinculados a la violencia en el país. La extorsión, uno. Problemas de vinculación, mujeres protegiendo a sus hijos, rol tradicional de la mujer que la expone, y violencia sexual, y violencia basada en género. Sonia huyó de su casa cuando las pandillas mataron a su hija. Desde entonces busca todos los días dónde pasar la noche. Una vez se me perdió, 3 días. Ella me llegó toda golpeada y yo le dije, mamá, ¿qué te pasó? Me violaron los pandilleros y mi hija ahorita que me la matan y me embarazada. Para las personas que deben huir de sus casas ante las extorsiones y amenazas, el combate que lleva adelante la policía contra las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha no parece ser suficiente. Hay zonas donde el delito muchas veces se da por este tipo de estructuras criminales, en donde buscan mantener la hegemonía de la venta de droga, que sabemos que es uno de los principales rubros económicos que tienen para poder agenciar dinero. Y este fenómeno se ha dado precisamente en los países del Triángulo Norte, donde está El Salvador, Guatemala y Honduras, sumado México, donde estos grupos se han fortalecido con el tema del narcotráfico. Se han creado equipos o fuerzas de tarea que están trabajando exclusivamente en el tema de maras y pandillas. Nosotros hemos visto avances, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que falta mucho. El sistema de prevención que el Estado tiene. Las pandillas, aliadas con el crimen organizado para lavar activos del tráfico de drogas y armas, siembran el terror en la población, pese a la actuación de las fuerzas de seguridad. Nuestro foro UNETV esta mañana para poder abordar el tema desplazamiento forzado y resistencia ante el despojo del pueblo hondureño. Con nuestras panelistas, a las que presentamos a continuación, estaremos dando lectura a todos estos acontecimientos, un fenómeno social donde se ha incrementado la violencia en nuestro país luego del golpe de Estado en el 2009. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros estudios a Mercy Ayala, quien es socióloga de ERIC. Bienvenida, Mercy, para poder abordar este tema. Muchas gracias por la invitación y será un gusto compartir con toda la audiencia y con nuestros panelistas aquí en ERIC. También nos acompaña en estudio Juana Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez. Bienvenida, Juana. Muchas gracias por este espacio, pues aquí para compartir y dialogar entre las compañeras sobre las luchas y las resistencias de los territorios. Y nos acompaña María Felicita López del Consejo Indígena en La Paz y es una de las nominadas también para poder obtener un reconocimiento en la entrega del Premio Nacional Carlos Escaleras que se estará desarrollando esta mañana. Bienvenida a cada una de ellas y también veíamos en la introducción de nuestro foro esta mañana una crisis migratoria que cada uno de nosotros hemos sido testigos, nunca antes vista en Honduras, se han incrementado luego del golpe de Estado, como lo señalábamos, un alto índice de criminalidad en Honduras, pero también de impunidad, lo que obliga a nuestros pueblos originarios en distintas partes de nuestro territorio nacional, ese paso que tienen que dar muchos pobladores hondureños a tener que dejar sus tierras, a tener que dejar ese legado que se les ha dado de parte de sus ancestros, desde los grupos originarios, los indígenas, como también hemos visto en las temáticas que hemos venido desarrollando a través de nuestros informativos, ese desplazamiento forzoso ante la criminalización, judicialización, además de aquellos defensores de la vida, de la tierra, como es el caso de los hermanos de Guapinol. En la introducción decíamos cuáles son las causas que originan todo lo que son
esta migración que se da por parte de los hondureños. También comparábamos este éxodo masivo que se da en Honduras con otros países en el mundo, pero con la particularidad que esos países viven en guerra. Y nosotros aparentemente vivimos en una sociedad altamente militarizada, con el ánimo de dar seguridad a nuestro pueblo. Sin embargo, hemos visto que a raíz de esa militarización también han aumentado los señalamientos y las implicaciones del cuerpo castrense con la intimidación de aquellos que luchan por la vida, especialmente por la tenencia de la tierra. Y es así como quiero darle el paso a Mercy para que nos cuente un poquito en torno a los orígenes que se están dando en nuestro país, que los indicadores sociales reflejan. Luego del golpe de Estado se da paso a estas grandes caravanas que hemos visto en el transcurso de estos años. Así es, Silvia. Bueno, la situación de la crisis, o sea, en Honduras vivimos en constante crisis, y la crisis migratoria, la crisis de desplazamiento forzado en Honduras, tiene sus orígenes muy íntimos a la situación sociopolítica del país. Es decir, venimos de golpe de Estado de más de una década, luego de crisis institucionales, tanto de la Corte Suprema de Justicia como el proceso de reelección presidencial de manera ilegal. Hay una situación también que, si recordamos, con la crisis postelectoral en el 2017, hace 4 años, eso desencadenó también todo un cambio, una nueva expresión migratoria particularmente, y eso fue las caravanas de migrantes en el 2018, que desde esa fecha hasta la actualidad ha sido una de las expresiones más visibles de esa crisis humanitaria que vive el país, una crisis que tiene sus orígenes, sus raíces en las crisis democráticas, también en la situación de desigualdad social, de pobreza extrema, de exclusión, pero la falta también de una mirada a largo plazo de los gobiernos para poder desarrollar, digamos, políticas públicas que beneficien a la ciudadanía, no solamente con la situación económica, generando empleo, sino también con la situación de sostenibilidad, de seguridad alimentaria, de prever situaciones que no aumenten o profundicen la vulnerabilidad climática, como se evidenció el año pasado con los huracanes ETA y IOTA, que particularmente la zona norte del país fue seriamente impactada. Y eso solo evidencia que a pesar de que hace 22 años estuvimos en el huracán Mitch y que dejó serias pérdidas, no hemos aprendido la lección, Silvia, y ese tipo de situaciones continúan presentes en nuestro país, y eso van siendo un acumulado que desencadena estas crisis humanitarias. Este año también hemos logrado identificar esos flujos migratorios. Honduras ya no solamente es un país expulsor, un país de origen, sino también está siendo un país de tránsito de población migrante haitiana, nicaragüense y de otras nacionalidades que están transitando por el territorio nacional sin ningún tipo de protección, y luego llegan, digamos, a las fronteras de Guatemala, de México y en algunos casos de Estados Unidos, y empieza todo un proceso de devolución, de un retorno forzado, ¿no? Ya no es un retorno voluntario, sin duda que no, porque en muchos de esos casos no solamente es la situación económica que los está expulsando, sino situaciones de violencia, de despojo en los territorios, que esa ha sido una de las líneas que recientemente se ha ido identificando y que nos gustaría profundizar esta mañana. Permítame también darle la más cordial bienvenida a un invitado vía Zoom que también nos estará acompañando en el desarrollo de esta exposición. Estamos hablando de Ronnie Castillo, representante de OFRANE esta mañana, que nos acompaña vía Zoom. Bienvenido, Ronnie, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada Silvia, y las invitadas que tienen el set.
Pues claro, este es un tema muy importante y que también está generando bastante conflictividad en nuestra región, de los pueblos originarios, pueblos garífunas, pueblos indígenas, en diferentes partes del territorio nacional. Así es que amerita una buena discusión y qué bueno que este es el tema de este día. Así es que muchas gracias por este espacio. Gracias a usted también. Juana, ¿cuáles son los índices que se dan en torno a los acontecimientos que se están dando de estos desplazamientos y en qué sectores del territorio nacional es donde mayor implicación se dan de estos desplazamientos? Sí, yo creo que gracias por el espacio para dialogar de este tema tan importante y poderlo relacionar con el tema de las violencias que se viven en los territorios, principalmente con estas violencias relacionadas a la implementación de este modelo extractivo en los territorios, ¿verdad? Como decía Mercy, los factores sociopolíticos del país tienen que ver, pero el factor económico tiene mucho más que ver porque la imposición de este modelo en los territorios está generando mayor índice de violencia, ¿verdad? En el caso de la UAN hemos visto todo el tema del conflicto agrario, cuántos asesinatos han habido alrededor de eso y con ello el desplazamiento forzado, principalmente de aquellas personas que lideran luchas de defensa de los territorios. Alrededor de 10 defensoras de manera directa, digamos, integrantes del observatorio, del comité municipal, han sido desplazadas por el ejercicio de su labor de defensoría de derechos humanos y esto se extiende a la población que acompaña y que no ejerce un liderazgo, pero que está en estos procesos de lucha y de defensa de los territorios, hablando específicamente de la región de la UAM, pero hemos podido ver en los últimos años cómo se ha acrecentado en diferentes sectores del país que están en luchas, la lucha del sur, de Azacualpa, del Copín, de Milpa, del movimiento amplio, de la Ofrane, que hemos visto cómo se ha ido incrementando la violencia donde estos territorios estamos en defensa del agua, del ambiente, del territorio, de los derechos ancestrales y que eso ha implicado que masivamente la población sea expulsada, digamos, de su territorio por estas condiciones de violencia que están ejerciendo la presencia de estas empresas en nuestros territorios. Hay una situación que se ve marcada cuando nosotros conocemos la llegada, la colonización en nuestro país. Pareciera que eso fue hace 200 años, pero no, es algo que se mantiene. Aún llegan a las distintas comunidades con el ánimo de ejercer prácticas extractivistas a ofrecerle a los pobladores proyectos mínimos, que les vamos a hacer un centro comunal, esto, lo otro, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el alto costo que se debe de pagar, especialmente cuando pretenden adueñarse, empoderarse de nuestros ríos, de nuestra tierra y asimismo de lo que significa la vida para nuestros pueblos originarios? María. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que usted lo acaba de decir, los pueblos originarios hace 500.000 años que existimos y hace 200 años de que los pueblos originarios vienen sufriendo ese desplazamiento forzado, vienen sufriendo la criminalización, el asesinato y aparte de eso entran los proyectos extractivistas prometiendo mejores condiciones de vida con falsos proyectos a cambio de las formas de vida, de convivencia de los pueblos. Y cuando los pueblos no aceptan, lo que hacen es desplazarlos forzosamente y si no, asesinando a los compañeros y compañeras de los territorios. En el 2014 nosotros tuvimos que trasladar compañeros de los territorios porque los querían asesinar, porque eran compañeros dirigentes de la organización. También hace casualmente poquito compañeros acusados de desplazamiento forzado con la reforma al nuevo Código Penal, que sabemos que esto debería ser aplicable para las maras, para los narcotraficantes, para los que están haciendo las atrocidades en el territorio, pero hoy está siendo aplicado para los pueblos originarios. Y aparte de eso también, nosotras las mujeres
hemos tenido que estar en su dado momento en casa refugio. Un mes, yo estuve un mes en casa refugio. Les voy a saber decir que esto es bien duro y difícil, tomar una decisión así, dejar su territorio, sus hijos y salir. Pero en su dado momento lo tenemos que hacer, porque cuando no lo hacemos también nos salvaguardamos nuestra vida, como pasó con el compañero Félix Vázquez de la UTC La Paz. No hubo ninguna respuesta y lo terminaron asesinando por la defensa de los bienes comunes y el acceso a la tierra. Pero a las empresas transnacionales, hidroeléctricas, mineras, eólicas, y ahora con las sedes, esto se está poniendo cada día más peor para los pueblos. Es una amenaza, es un atento contra la vida de los pueblos originarios en el país. Y ese atentado contra la vida de los pueblos originarios también ha alcanzado a los pueblos garífonas en el Caribe de Honduras. Y hemos visto a estas alturas, no conocemos dónde se encuentran los compañeros garífonas. Que vean ustedes, en tiempos de confinamiento fueron sustraídos de sus viviendas. Y supuestamente con la alta militarización que tenemos en nuestro país, hemos visto que no es la respuesta ante lo que estamos viviendo, porque pareciera que toda esta situación, este conflicto ha sido creado y lastimosamente la población no siente la confianza con las Fuerzas Armadas, con los entes castrenses, que lejos de servir y proteger, amenazan a la población. Y es así, Ronnie, como también hemos visto ese enfrentamiento que se da por parte de los garífonas en la defensa de Tela y en la defensa también de la bahía de Trujillo. Efectivamente, este es un atentado, es un plan orquestado, organizado, porque el Estado sirve a estas grandes empresas que son las que han invadido y son las que están generando el desplazamiento, el despojo en las comunidades. Yo creo que es bien importante también hacer la diferenciación con lo que se ha llamado solamente migración, o sea, lo que se llama migración, y lo que hoy, y que bien y de manera extraordinaria lo titula como desplazamiento forzado, porque suelen decir que la gente salen porque quiere migrar, claro, porque la migración es un derecho humano. Sin embargo, tiene una connotación un poco más allá de la voluntad de salir, este plan que genera el mismo Estado, con las instituciones del mismo Estado, para desplazar y para despojar las comunidades de sus territorios, justo como una forma sistemática a través de violencias, a través de intimidación, a través de secuestro, desaparición, a través también de criminalización. Tenemos, hablando de la bahía de Trujillo, 32 personas que han sido criminalizadas, garífonas, por la defensa de sus territorios, y los acusan ahora, como lo decía la compañera, como parte de como que las comunidades son los que están desplazando a otros grupos dentro de su territorio. Y esta criminalización, estas amenazas y esta violencia que genera el Estado contra las comunidades se extiende y se hace comparsa con las empresas. Y eso fue lo que pasó en la bahía de Tela. Tenemos justo casos de Triunfo de la Cruz, que tenemos desaparecido a el presidente de Patronato hace más de un año y otros 4 compañeros más que estaban luchando por la devolución de su territorio, porque esto lo generó, por eso decimos que es un plan, y como tú lo dices, Silvia, es un plan bien montado. A finales más o menos de los 80, podemos mencionar 89 y justo entrando a los 90, y se fragua y se consolida con todo el tema de la reforma municipal, con la ley nueva de municipalidades, por ejemplo. Se generó una ampliación del casco urbano a las comunidades garífonas
con el propósito de desplazar esas comunidades que existían aledañas a la ciudad. Y eso fue lo que pasó con Triunfo de la Cruz, pasó con Barra Vieja, pasó con la comunidad de Hoy San Juan, la otra comunidad que tiene otro caso ante la Corte Interamericana. Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, que son comunidades garífunas, grandes comunidades garífunas, tienen 2 casos de sentencias que el Estado no ha cumplido a nivel internacional y que tiene que cumplir. Y hay otro caso ahora justo en la comunidad de San Juan por el desplazamiento de su territorio. San Juan está exigiendo, por ejemplo, 1.770 hectáreas que son de su territorio, ha sido cercenado y han sido los militares, eso es bien importante, los que resguardan a estas empresas. Y hay una empresa muy famosa que se llama Promotur, o se llamó en ese momento, era de los Rosenthal, y ellos de alguna forma intervinieron en el territorio de la comunidad, y es parte de lo que hoy la comunidad está luchando por recuperar y que se genere esta estabilidad. Y en Triunfo de la Cruz, por ejemplo, esto va a seguir generando todo tipo de violencia contra la misma comunidad, y cada vez hay más dificultades, cada vez la gente está saliendo. Recuerdo en el 2009 la comunidad de Triunfo de la Cruz hizo un levantamiento de información, como un tipo censo de las personas que siguieron. 400 familias se fueron de la comunidad de Triunfo de la Cruz solo en el 2019. Súmense, y las familias llevaban a los niños. ¿Cuántos niños, cuántas mujeres salieron de esa comunidad desplazada porque se ven amenazadas y se ven totalmente invadidas dentro de sus derechos, dentro de sus condiciones, de su hábitat funcional que establece? Ya no pueden salir a pescar, ya no pueden salir, todas las áreas protegidas también han sido como inundadas en estas comunidades. Bueno, permítanme compartir con estos televidentes este desplazamiento forzoso. Nosotros, creo que de los medios de comunicación ha sido UNETV el que más se ha adentrado, se ha interesado, además de unos colegas que desarrollan este oficio de periodismo de manera independiente en torno a lo que está sucediendo en distintos puntos de nuestro territorio nacional. Y es precisamente ese desplazamiento forzoso en que también se vive en la capital de la República, porque muchas veces creemos que se dan solo en territorios garífunas, en territorios indígenas, pero es que en la capital también se ha visto, en la colonia Los Torres, se nos ha presentado un problema en el lugar denominado El Hoyo, donde grupos criminales han obligado a la población a tener que abandonar sus casas. Veamos el siguiente reporte. Familias de la colonia Las Torres de Tegucigalpa fuesen desalojadas de sus viviendas por órdenes de la pandilla 18, la Policía Militar del Orden Público instaló un destacamento militar en la zona para resguardar la vida de los afectados. Puedo manifestarle que a partir de la fecha ya se ha instalado permanentemente un destacamento de la Policía Militar del Orden Público a fin de garantizar la seguridad a las personas de este sector. Esto, como decía anteriormente, se debe a una petición que la población hizo y estamos dando una respuesta oportuna y efectiva en materia de seguridad. Esto sucede en Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde me dice Mercy, es la segunda población vulnerable, amenazada por estos grupos criminales. Ayer abordábamos un tema interesante en torno a esta situación, a todas estas campañas de miedo, pero también se hablaba de que en el 2009 se interrumpió uno de los gobiernos más cercanos a lo que se puede llamar un gobierno democrático en nuestro país. Y definitivamente a raíz de ese golpe de Estado surgieron altos índices de violencia, de criminalidad y sobre todo de impunidad. Al retorno de la pausa seguimos dialogando con nuestros panelistas sobre esta violencia, como bien lo señalaba Ronnie Castillo de Ofrané, que se desarrolla y que se da desde el Estado. Y como también lo desarrollábamos en las exposiciones de nuestras panelistas, apuntaban de que pareciera que todo esto obedece a una estrategia muy bien planificada, siguiendo el hilo de los acontecimientos históricos que se dan en nuestro país. Se da un golpe de Estado en Honduras, el gobierno lo más cercano a la democracia, pero después de esto surgen todos estos grupos paramilitares, la ola de criminalidad prácticamente secuestra la libertad de los pobladores en Honduras. Y no solo eso, ahora aparecen
con un proyecto de zonas especiales de desarrollo, que no es otra cosa más que la entrega y la venta de nuestra soberanía para estos grupos que de una u otra forma han estado amenazando a los pobladores en distintos puntos de nuestro país. Al retorno de la pausa. ¿Has pensado qué vas a hacer con el 8.5% de ahorro inmediato y permanente en estaciones Puma y Super 7 que te dan tus tarjetas de crédito Atlántida Puma? Acabo de ahorrar al instante. Y ellos ya saben qué hacer con el ahorro que recibes al instante. ¿Y tú? Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlántida Puma y recibe hasta 5.000 megapuntos de bienvenida. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos unidos cambiaremos nuestra tierra, todos unidos para rescatar la paz, todos unidos construyendo la esperanza y hombro a hombro disfrutemos la unidad. Únete a Raza, rescata la patria, caminemos juntos, existe la esperanza de que Honduras cambie, vivamos la unidad. Xiomara presidenta, Raza el diputado, casilla 120, vota por todos los diputados y alcaldes de Libre, Libre al rescate de la patria. Cuando se hacen planes para vivir una aventura, todo es posible. Agua Azul, todo bien, todo azul. Dialogando este miércoles 27 de octubre del 2021 con nuestras panelistas y nuestro panelista vía Zoom en torno al desplazamiento forzado y la resistencia ante el despojo del pueblo hondureño. Y es que dialogábamos en esta pausa con nuestras compañeras en estudio sobre cómo a raíz del 2009 se ha aumentado después del golpe de Estado lo que son la criminalidad, pero también así la práctica del narcotráfico, que hoy por hoy, según lo que hemos visto en ese reportaje que compartíamos con ustedes y la exposición de las compañeras, hemos visto cómo también todos estos grupos de criminalidad han venido desplazando a la población. Pero es que también es interesante, Mercy, poder darle una lectura sociológica en cuanto a que después del golpe de Estado también se manejan campañas mediáticas de miedo, de terror, de intimidación a la población, que lejos de que tienen esta campaña permanente en los medios a través de los asesinatos que se están dando, también surge la esperanza, surge el protagonismo del pueblo a luchar, especialmente de la mujer, para que se den todas las reivindicaciones sociales que se nos están quitando. Así es, este gobierno, digamos, recordemos que estamos en una dictadura, no es un gobierno común, sino que es un proceso que se ha ido consolidando luego del golpe de Estado
y que justo dan el golpe de Estado, y si recordamos la famosa diarrea legislativa que dio paso a la aprobación de una serie de concesiones en el país, que eso también aportó las condiciones para la entrega del territorio, para la venta en pedazos de nuestro país, que fue lo que está ocurriendo ahora mismo con las sedes, ¿no? Estas zonas económicas de desarrollo, que son una nueva expresión de enclave y que profundiza el despojo en las comunidades. Pero ante esa situación, también decir que, por ejemplo, a nivel de desplazamiento forzado, cuando la ciudadanía es obligada a salir de hoy para mañana de su hogar porque salvaguardar su vida, los principales departamentos, por ejemplo, que están teniendo estos índices, estamos hablando de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Olancho y Lloro, por ejemplo, que son departamentos justo donde está el corredor del narcotráfico también. Y este gobierno ha tenido evidentes vínculos con el narcotráfico, no solo porque lo digamos nosotras aquí en Honduras, sino que probado en Estados Unidos, en la Corte, y esas situaciones también van desencadenando y profundizan esa estrategia de intimidación, esa estrategia también asistencialista de ofrecer pan y circo a la población para que en estas elecciones acuda y mantenga esa dependencia. Pero hay algo interesante, y es cómo las comunidades, a pesar de todas esas estrategias, están resistiendo, están luchando, y justo es lo que queremos también compartir ahora en memoria de este defensor del Valle del Aguán, que es Carlos Escaleras, asesinado hace 24 años, pero su memoria está vigente, está presente en las defensas, en las luchas, principalmente de los luchadores de Guapinol. Hay una situación en torno a estos fenómenos, a esta crisis. Es terrible realmente la manipulación mediática, porque se dice todo mundo se quiere ir de acá, pero es que los estudios, Juana, los estudios, los indicadores sociales nos dicen de que se dan multicausales en torno a los temas de migración, pero el más importante de todos es que la mayoría de las personas se tienen que ir porque temen por su vida, temen por su vida. Y esta situación también da paso a otro fenómeno social, que es la desintegración familiar. Lo doloroso, como lo decía Felicita, la situación que se da en todos estos pueblos, pero también se ha dado en San Pedro Sula, en Tegucigalpa. ¿Y cómo calificar que hoy más que nunca se ve ese temor cuando tenemos, Juana, una sociedad militarizada? Correcto, Cintia. Como decía Mercy, son condiciones que se van construyendo, no es un escenario casual, digamos, que se va construyendo, y aquí se empieza a profundizar, ¿verdad? Porque no es que antes no, con el golpe de Estado. Y con esa profundización del golpe de Estado se empieza a construir un escenario de terror colectivo en la sociedad. Y para crear ese terror son estos actores represores, como lo es los militares, la policía militar, la misma Policía Nacional, y estos otros grupos paramilitares que se han conformado en diferentes regiones del país, vinculados unos al crimen organizado. Entonces, todo este escenario, digamos, de violencia que se va construyendo en las comunidades y aumentado, ¿verdad? Porque tiene una estrategia. Yo creo que este es un abrirle el camino a estas empresas y paralizar la oposición y la resistencia comunitaria que está diciendo no a la minería, no a las sedes, no a las hidroeléctricas y no a todos esos proyectos que por décadas han demostrado que no son proyectos de desarrollo para las comunidades, por lo contrario, son proyectos que traen violencia y son proyectos de despojo. Podemos ver que a raíz del mismo golpe de Estado hemos venido decayendo en regresividad en materia de derechos humanos. Nos hemos vuelto uno de los países más violentos del mundo, uno de los países donde es más peligroso ejercer la labor de defensoría, uno de los países con mayores índices de pobreza que cada día se va agudizando, y con este escenario, digamos, construido, también hay que analizar dentro de estos factores dónde va a parar esa violencia.
va a parar a las personas, a las comunidades, pero dentro de esa sociedad va a parar a los cuerpos de las mujeres también. Y es por eso es que también ha aumentado mucho la migración de mujeres y es importante tener esto presente, como todo este escenario, digamos, y agudización de la pobreza, de la violencia, del despojo, de los femicidios, va generando, digamos, un contexto que les permite imponerse de esta forma a estos proyectos extractivos en nuestro territorio. Por eso nosotras decimos que, y lo citaba Ronnie, y lo citaba la compañera, qué difícil para uno estar un mes fuera de su territorio, cuando no lo ha decidido, cuando no ha decidido migrar voluntariamente, cuando ha sido algo forzado. Entonces, en este tema de defensa de territorios, de luchas territoriales, por lo que luchamos, que defendemos las mujeres también, y bien lo decía Miranda muchas veces, estamos defendiendo el derecho también a quedarnos en nuestros territorios, a vivir en armonía en nuestros territorios, a tener un desarrollo inclusivo en nuestro territorio, a vivir sin violencia en nuestros territorios. Entonces es importante también tener esa mirada, pues, porque si luchamos también por ese ahora y reivindicamos ese derecho a quedarnos en nuestros territorios. Bueno, y es interesante además en el siguiente reporte cómo los defensores de derechos humanos recogen cifras que nos dicen que estos desplazamientos forzados van en aumento. 247.000 personas en situación de desplazamiento en el país, lo que representa un 2.7% de la población hondureña. Esto es un estudio que se ha realizado desde el 2004 hasta el 2018. Las áreas urbanas son las áreas que más representan el tema de desplazamiento, ¿verdad? Tanto lo que es el departamento de Francisco Morazán. Y aquí se encuentra con nosotros María Felicita López, del Consejo Indígena en Lenca, en La Paz. Últimamente se ha visto esa intimidación militar y la mayoría de las denuncias que se quedan ahí nada más. No se da una investigación profunda de lo que está sucediendo y lo poco que las demandas que se dan en cuanto a la impartición de justicia, en cuanto a que nuestros pueblos originarios sean escuchados ante una temis en la Corte Suprema de Justicia que pareciera no solo está vendada en sus ojos, sino pareciera que esa venda se extiende, así como con esta mascarilla, porque también está ciega, sorda y muda para poder dar respuesta ante la problemática que viven tierra adentro en las comunidades lencas. Felicita. Bueno, sabemos que estamos en un país donde la justicia no está para los pueblos, está contra los pueblos. Digamos, yo formo parte de la Coordinadora Ambiental Indígena Campesina, también como del Consejo Municipal Indígena Lenca perteneciente a Milpa. Podemos ver que todas las demandas que hemos puesto en la Fiscalía, en el Ministerio Público, no avanzan, no hay una investigación efectiva y de inmediata. Aparte de eso, cuando uno viene a poner las denuncias en las instancias que corresponden, le preguntan a uno, más bien lo salen como queriéndolo humillar los comisarios que atienden. Por ejemplo, yo vine a interponer una denuncia el año pasado por amenazas a muerte. Lo primero que me empezaron a preguntar era que si yo conocía a terceras personas. Y me empezaron a decirme que por qué tenía medidas cautelares. Aparte de eso, me sacaron un expediente de otro municipio que yo ponía demandas y las levantaba, y cuando yo le digo, muéstreme el expediente, me sacan un expediente de personas que yo ni conocía. Entonces, se puede ver que en nuestro país es lamentoso, la justicia no existe. Entonces, ¿qué es lo que queda cuando nosotros vemos esto? Lo que queda es defender nuestro territorio, poniendo nuestro cuerpo de frente, exponiendo la vida de nuestra familia, como de nuestros abuelos, porque no queda de otra. Sabemos que hay, y esto viene desde el Estado. Aparte de eso, sabemos que todos los funcionarios públicos están aliados con los diputados que están actualmente en el poder. Por ejemplo, en el Departamento de La Paz tenemos a Gladys Aurora López, a Arnold Castro,
tenemos también grupos de paramilitares organizados como la policía militar que no están a favor del pueblo, están contra el pueblo. Pero nosotros hoy nos hemos organizado en articulación con 6 organizaciones del departamento para poder mantener la autonomía y la defensa de los derechos humanos como de los territorios, porque cada día más vemos que si no nos unimos, pues no vamos a poder defender el territorio, nos vamos a terminar migrando o yéndonos no sé para dónde, y ya se ha visto porque es terrible. Y entonces lo que queda es hacer un llamado de conciencia a la población, porque también sabemos que el poder ahorita utiliza todas las formas de regalías para comprar conciencia a la gente más humilde de los territorios dentro, pero nosotros también nos hemos puesto, digamos, a trabajar con la población, que ya no se dejen comprar la conciencia con estas regalías, porque sabemos que es una forma de dominación del Estado para aquellos grandes políticos como ser el Partido Nacional, para seguir en el poder y seguir vendiendo nuestros territorios, seguir criminalizando y aún vender la soberanía del país. Y aún sabemos que también las alcaldías municipales están en contra de la lucha de los pueblos. Nosotros casualmente ahorita en el municipio de Santa Elena metimos una solicitud para declarar el municipio libre de sedes, donde el alcalde va de reelección y todo su conjunto de regidores se opusieron a no. Entonces, ¿qué nos queda como pueblos o como comunidades? Defender las comunidades con los títulos comunitarios. Aparte de eso, somos pueblos originarios que hemos vivido allí y no tenemos para dónde irnos. Y si migramos, también le estamos dando un espacio a la empresa para que entre más rápido, porque sabemos que el territorio queda vacío. Entonces seguimos en esa lucha de resistencia, de rebeldía, también para preservar y conservar, porque sabemos que los territorios son parte de nuestro cuerpo, al igual como nosotras las mujeres decimos, mi cuerpo representa el territorio. Así es, Felicita, y justamente hacía una clara exposición, Felicita, de la situación que se está viviendo en nuestro país, Ronnie. Señalaba además la culpabilidad o de una u otra manera la complicidad que se da por estos grupos políticos, especialmente señalaba ella el Partido Nacional, los diputados y alcaldes, además la resistencia del pueblo hondureño, especialmente con la instalación de estas sedes. Pero estamos a 32 días del proceso electoral en nuestro país y hemos visto una campaña de un terror, de un miedo infundada por parte del Partido Nacional en torno a una campaña anticomunista, una campaña que te dicen te van a matar a los niños, te van a quitar tus casas. Y la realidad que estamos viendo hoy es precisamente esa campaña de terror que es impuesta y practicada por ellos en todo el territorio nacional. ¿Cómo se sienten ustedes ante la falta de propuestas, especialmente de este Partido Nacional, que se mantiene con esa campaña de odio, de miedo, de intimidación, pero sobre todo de violencia? Ronnie. Lo han señalado también las panelistas que están en el set de esta campaña, de esta forma de operar para generar realmente lo que es como los objetivos previos que se dan también al desplazamiento. O sea, toda la propuesta que generaron, usted vio toda una campaña de funcionarios, de personas, de empresarios, promoviendo estos proyectos de la sede y promoviendo proyectos de expansionistas y de despojo en las comunidades. Justo están respondiendo a algunos de los objetivos que se plantean previo a dichos desplazamientos, que son básicamente cambiar el sentir, por ejemplo, y pensar de la gente, paralizar las posibles acciones de respuesta, de resistencia de las comunidades,
por ejemplo, generar ese miedo y terror, lo que se ha señalado también, bien de manera directa o también de manera indirecta. Algo importante es romper el tejido social y generar esa desconfianza en la comunidad para así dificultar el apoyo, dificultar la salida de las comunidades a responder, para que las comunidades, incluso vemos toda esta campaña está generando también este terror, este miedo, para que la gente no salga a votar, para generar un cambio en el país. Claro, esto es consecuente también con el estado en que vivimos. Ya lo hemos dicho, estamos en un estado de indefensión, un país que no podés ir a generar ningún tipo de denuncia, porque hay dos formas como hacen este desplazamiento. Podríamos señalar, una es con violencia directa, o sea, con los asesinatos, con todo lo que hicieron en el territorio Lenca, también en el territorio Garífuna, en el territorio Tolupán, con los asesinatos directos, pero también ahora están utilizando un mecanismo también mucho más sutil, que es el judicial, que es la que señalaba la compañera Felicita. O sea, es toda esta forma de generar este tipo de desplazamiento, pero también generar estancar las comunidades para que no puedan generar la respuesta para estas condiciones que están dando en las comunidades. Y eso es muy peligroso, pero también se entiende que en tipo de dictaduras, justo la organización, la OFRANE, justo recién recibió un premio internacional de derechos humanos, el Letelier y Moffitt. Letelier y Moffitt fueron dos funcionarios, estadounidenses, defensores de derechos humanos, que lucharon contra la dictadura de Pinochet, y les alcanzó para asesinarlos dentro de su propio territorio. De ahí surge este premio, y tiene que ver con esta forma de intimidación, de terror que generan en los defensores, en los que estamos generando las respuestas, en los que estamos dando las alternativas. Y ellos, eso es lo que no quieren, las alternativas para generar, para crear, para proponer cambios que tienen que ser cambios radicales, porque el país, mira, nosotros hemos dicho de que vemos que en Honduras, y a veces podemos caer en decir que no hay forma de cambiar, pero sí la gente tiene sed de cambio, pero no ha salido mucha gente precisamente por esta campaña, por esa estrategia, por esa lógica que han creado para imponer estos proyectos de desarrollo que llaman ellos, entre comillas, o proyectos económicos, que los hacen con una combinación y una sistematización, una pedagogía para que pueda calar en esa campaña de terrorismo, porque ellos son terroristas. Si usted ve, están creando leyes para intimidar, pero creando leyes también para evitar y forzar a la gente no salir a las calles, pero ellos son los que están generando el terror, ellos son los que están generando la maldición, como decía Berta Cáceres, porque hacen maldades, hacen toda esta entramaña para realmente no permitir que la gente ejerza sufragio, sean democráticos. Por eso estamos en un país que no hay democracia, porque un país sin Estado de Derecho no hay democracia. Eso es lo que hay que regresar al país, a un Estado democrático. ¿Cómo poder regresar a ese Estado democrático, teniendo en consideración de que las elecciones no nos garantizan de que se está ejerciendo la democracia, sino es poder lograr esos canales de participación en la toma de decisiones del Estado? ¿Cree usted que podemos aspirar, Mercy, a retornar a un gobierno democrático en nuestro país, donde ante el contexto que estamos viviendo en Honduras es imprescindible la toma en cuenta o la consideración, la consulta permanente con las distintas organizaciones sociales del país? Pero no aquellas que solo van en ONGs, sino que podamos tener una representación donde aparezcan los garífunas, nuestros pueblos originarios, los lencas, los tolupanes, los tahuacas, los misquitos. Sí, creo que ese es el principal desafío en esta coyuntura hondureña. Es uno de los desafíos, pero también es una necesidad imprescindible, el retornar a un orden constitucional, porque luego de las rupturas, que después de una década seguimos teniendo un impacto fuerte en la sociedad hondureña, no solamente a nivel
político, sino también económico, social, ambiental, y eso nos está pasando facturas serias en la actualidad. Es uno de los desafíos, yo creo que uno de los espacios inmediatos es que el 28 de noviembre votemos contra la dictadura. Ese es uno de los mecanismos de participación. Sin embargo, es importante mencionar que no es el único y que no podemos confiarnos o no podemos considerar que ese es el mecanismo inmediato, sino que la ciudadanía, la población en las comunidades, en los municipios, ya Felicitas es un ejemplo de ellos, y muchos otros defensoras y defensores que están realizando una acción local, regional y que van articulándola. Ese es uno de los mecanismos importantísimos al que hay que apostarle, porque ante gobiernos dictatoriales como los que tenemos actualmente en la región, no podemos esperar que de manera pacífica o no podemos esperar que solamente por la vía electoral vamos a realizar esos cambios tan deseados para Honduras. Y en materia de protección vinculada al desplazamiento forzado, yo quisiera compartir de que Honduras tiene una deuda muy grande en este sentido. El Estado hondureño reconoció la figura de desplazamiento forzado en el 2013, sin embargo, se ha presentado una ley de protección por situaciones de desplazamiento forzado y no ha sido ni siquiera discutida en el Congreso Nacional cuando se presentó en el 2019. Está engavetada. Entonces, ese es uno de los poderes del Estado que es importante que la ciudadanía este noviembre pueda elegir y saber elegir a esta población que va a ir a hacer su voz y su voto ante este Congreso Nacional para legislar, ya sea crear nuevas leyes o derogar las que ahora mismo nos están haciendo tanto daño. Bueno, pero pareciera que el problema en nuestro país es de leyes, tenemos cualquier cantidad de leyes. El problema es que éstas se cumplan, pero que no solo se cumplan con los descalzos. Hoy justamente, Juana, se dicta la sentencia contra los ambientalistas, los defensores de la tierra, los defensores del río Guapinol. ¿Qué se espera de esta sentencia? Gracias, pues el día de hoy vamos a estar recibiendo los resultados, digamos, de una audiencia que se celebró el día de ayer, que es la audiencia de revisión de medidas, que consiste que el Tribunal de Sentencia de Trujillo debería determinar si los compañeros continúan o no un proceso en libertad. Creo que nosotros esperamos que este Tribunal de Sentencia de Trujillo, conformado por 3 jueces que están conociendo de esta causa, puedan corregir todos esos errores de alguna manera o poder enmendar todo el daño que se ha venido haciendo a los defensores. Ya más de 26 meses, 7 de los compañeros, 35 meses otro compañero que está en el Centro Penal de La Ceiba. Nosotros esperamos que ese tribunal resuelva de manera independiente, imparcial, y si él aplica la justicia, nuestros compañeros van a quedar en libertad el día de hoy. ¿Cómo se han organizado, Felicita, en torno a toda esta amenaza, que lejos de intimidarlos, siento que han construido un músculo más fuerte, más cercano dentro de las comunidades lencas? Bueno, las comunidades indígenas se han organizado con su título comunitario y su personería jurídica, al igual que los consejos indígenas de mujeres, al igual la coordinadora ambiental indígena departamental. Es un espacio donde aglutinan todas las organizaciones del Departamento de La Paz para poder enfrentar la situación de conflictividad en ambos proyectos extractivistas que hay en el territorio, porque tenemos concesiones hidroeléctricas, mineras y también las empresas madereras. Entonces las comunidades han decidido organizarse voluntaria para defender el territorio. Y también nosotros vamos dando formación, lo que es en derechos indígenas, convenio 169 de la OIT, porque sabemos que los pueblos originarios tenemos derecho a organizarnos y a defender nuestro territorio, nuestras formas de vida, como también preservar y conservar nuestra forma de convivencia y la cosmovisión lenca.
Entonces, cada día más las comunidades se van organizando y también se van rebelando contra estos proyectos extractivistas, porque también sabemos que ahorita, por ejemplo, hay medios de canales de comunicación, radios, que promueven los proyectos extractivistas, y aparte cuando la gente no está organizada, no tiene formación y no sabe cuáles son los efectos y los daños que viene esto a generar para las futuras generaciones, como los niños, la futura que vienen naciendo, que aún faltan de nacer. Entonces las comunidades se van organizando en cada municipio, en cada rincón, porque hay lugares donde no hay acceso a la tecnología, a la televisión, no hay acceso a eso. Entonces los líderes y las lideresas somos las encargadas de transmitir la formación y lo que está actualmente pasando en el país. ¿Cómo se organiza, Ronnie, en las comunidades garífonas ante una eminente instalación de sedes en este sector del país? Es importante señalar que la comunidad garífona, tiene largos procesos de resistencia, años de resistencia ancestral contra proyectos extractivos, proyectos extractivismo turístico que ha generado este desplazamiento. La comunidad no se ha quedado con los brazos cruzados, porque es parte también de la tradición ancestral de la comunidad garífona resistir y defender su territorio. Nosotros hemos utilizado este sistema, digamos, de naciones, sistema de derechos humanos internacionales, tanto el sistema de las Naciones Unidas como también el interamericano, para hacer un poco de presión, porque este Estado no ha, ni siquiera por moralidad, no escucha, así como no funciona y no cumplen a nivel nacional las leyes, pero tampoco quieren cumplir las leyes y las normas internacionales de protección y de derechos humanos. Y una vía que estamos utilizando también es la recuperación de nuestros propios territorios. O sea, las comunidades están organizadas y las comunidades han presentado sus propias demandas a nivel internacional y están organizadas para recuperar sus propios territorios, los territorios que le han sido arrebatados tanto por funcionarios del INAH que han otorgado títulos sobre los títulos ancestrales. Eso es lo que han hecho en la batalla de Trujillo. Ellos han insistido y quieren, y eso es lamentable porque los jueces de Trujillo, cuántas denuncias hemos generado, se ha llevado a través de la comunidad garífona a esos juzgados de Trujillo, a la Fiscalía de Trujillo, y no hay reacción a favor de las comunidades. Ellos reaccionan a favor de los terratenientes y de los usurpadores y de los grupos de poder que han generado el caos y la violencia en las comunidades. Pero aún así la comunidad se ha organizado. La lideresa de la OFARNE, Miriam Miranda, que está liderando, una mujer que lidera este movimiento social nacional de recuperación de los territorios garífonas, y también las comunidades a través de sus fuerzas colectivas comunitarias. Hoy hay 7 recuperaciones que la gente han llegado, se apuestan a ello y lo logran a recuperar su territorio. Está Vallecito como la insigne de estrategia de resistencia también de la comunidad garífona, que es un territorio recuperado de manos de palmeros, que los grandes palmeros, en este caso FACUCET, pero también de grupos organizados, grupos criminales también que se apoderaron del 80%, y la organización se apostó allá y logró recuperar y generar un buen vivir, una forma de vivir, un ser ilidao, que llamamos nosotros, que es una nueva forma de vida, pero relacionada a cómo viven la ancestralidad de las comunidades. Yo creo que ese es un camino. Cuando tú preguntabas cómo recuperar esa democracia, una forma también es fortalecer estas utopías locales, estos proyectos de autonomía locales de las comunidades que generan bienestar comunitario para vivir y para enfrentar estos desplazamientos, estos flagelos y estas políticas de exterminio y genocida que está generando esta dictadura. Bueno, es importante destacar esta situación, el desplazamiento que se da por diversas causas. Pero en nuestro país se ve, según la exposición, el hilo de lo que han estado manifestando nuestros panelistas, la participación directa
del Estado. Y es así como las causas de este desplazamiento se dan, pareciera, en todos estos países que constituyen el Triángulo Norte de Centroamérica. Pero lo interesante aquí, en Honduras, es ese fenómeno de la participación del Estado en la intimidación y en el desplazamiento de nuestros pueblos originarios, donde ya lo exponía Felicita, se da la participación de las Fuerzas Armadas, la intimidación de estos y el protagonismo de estos en complicidad con algunos diputados de algunos sectores que se sienten como caciques con derecho y que lo veníamos abordando. Además, las acciones, las ejecutorias en la Cámara Legislativa, es evidente que no se están desarrollando para favorecer a nuestros pueblos originarios, a las grandes mayorías, sino realmente aquello que repetitivamente se dice, que la Cámara Legislativa se ha convertido en un centro de trámites del status quo o aquellos grupos de poder que mantienen en estas condiciones a nuestro país. Y es como vemos cuáles son esos conductores similares de los desplazamientos que se dan en nuestro país. Del país. Es interesante mencionar que el 73.9% de ellos dijeron de que eran por hechos de violencia y el 34.8% mencionaron que eran razones económicas. Al hacer una entrevista en mayor profundidad con las víctimas o con las personas migrantes, hacían un vínculo bastante cercano entre la conexión que tienen los hechos de violencia con las razones económicas. En el estudio Cristosal logró también identificar las personas. En su perfil tenemos que la población LGTBI+, como decía hace un momento. Otro de los grupos vulnerables, como decía hace un momento, son en particular los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, pero en particular los niños por reclutamiento forzoso y las niñas por una amenaza a su integridad sexual, es decir, amenaza, acoso sexual, en particular por grupos de pandillas. Bueno, es así como se dan los causales de los desplazamientos en nuestro país. Y es verdaderamente alarmante la situación actual que estamos viviendo en distintos rincones de Honduras. ¿Cómo se puede frenar todos estos abusos? ¿Cómo se organiza el pueblo? Y cómo lejos de esas campañas que están orientadas a atemorizar, a intimidar a la población, surge un efecto totalmente distinto a lo que han sido diseñados. Y es, además, el protagonismo de la mujer en la defensa de ese territorio. Bueno, parte de nuestros panelistas esta mañana son mujeres y vemos como también hay una amenaza latente porque la mujer ha decidido dejar de ser víctima para convertirse en protagonista de la defensa de nuestro territorio, de nuestras tierras, de nuestros ríos, de todos nuestros recursos naturales, que es la mayor riqueza de Honduras. Vamos a hacer una ligera separación. Al retorno de la pausa, ¿qué acciones se deben emprender para frenar todos estos abusos en contra de nuestro territorio nacional? ¿Tenemos la esperanza, los hondureños, de poder construir algo a lo que podamos llamar patria? Al retorno de la pausa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cashback. Tú eliges 3 rubros para ahorrar el 8% entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cashback. Tu decisión inteligente. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. 12 años de promesas, saqueos y pobreza. Miles y miles de hondureños huyeron de su país buscando las oportunidades que la dictadura les negó. Miles de familias sufren hoy al mirar la silla vacía de su ser querido que lamentablemente murió de COVID-19 por falta de atención médica gratuita y de calidad. Miles y miles de hondureños perdieron sus trabajos, su fuente de ingreso y ven frustrados sus sueños. Se les escapa su futuro por la incapacidad de la dictadura en el manejo de la pandemia. Hoy debemos tomar una decisión
O luchamos por lo que es correcto o permitimos la continuación del Partido Nacional que lleva 12 años prometiendo y robando al pueblo. Con una nueva mayoría en el Congreso, cambios profundos serán realidad. Por eso te pido que nos apoyes con tu voto. Este es el momento del cambio. Vota sin miedo. Juan Barahona, diputado. Xiomara Castro, presidenta. Hoy lo más valioso es el cambio, pero más que adaptarnos, debemos provocarlo. Cambiando muchas formas de pensar y actuar, llevamos oportunidades financieras a todo el país con el sueño de desarrollo para todos. Animando e inspirando a muchos, hoy Honduras es mejor, lleno de vida, de juventud, de emprendedores, de comerciantes. Con respeto y confianza, inspiramos cambios que generan desarrollo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. las causales de estos fenómenos enfocado en el desplazamiento forzado interno. En cuanto a caravanas, es una consecuencia, por ejemplo, de los efectos de violencia y de la situación socioeconómica del país. Socioeconómica del país, pero es que todo esto tiene una gran responsabilidad el Estado, el gobierno y actualmente el régimen orlandista en el que vivimos. Queremos darle la más cordial bienvenida a Marta Mesa, también líder indígena, defensora de las tierras, de nuestros territorios, que también hablábamos, Marta, de que los desplazamientos no solo se dan
en los sectores garífonas, en sectores aislados. Justamente en Francisco Morazán tenemos serios conflictos con la tenencia de las tierras. Y es que actualmente también se están dando enfrentamientos con un sector en la capital, como son las tierras del Padre. Marta, bienvenida a nuestro foro. Buenos días, Silvita. Buenos días, compañeras. Buenos días a la teleaudiencia, a la gran teleaudiencia de UNETV. Sí, Silvita, a mí me llama la atención cuando los anuncios del gobierno dicen el comunismo les va a quitar su tierra. Pero ahorita estamos viendo de que si el comunismo nos va a quitar la tierra, entonces los comunistas son ellos. Porque quienes nos están quitando la tierra, quienes están vendiendo el territorio, quienes nos están despojando de lo que nos corresponde ancestralmente son las personas del mismo gobierno. Nosotros tenemos una problemática en Tierras del Padre, y no solo en Tierras del Padre. Tenemos problemas en Reitoca, tenemos problemas en Santa Ana, aquí en Francisco Morazán, que se cree que no hay comunidades indígenas. Y en Francisco Morazán hay una gran cantidad de comunidades indígenas que han sido invisibilizadas precisamente para quitarles sus recursos, ¿verdad? Tenemos Ojojona, que también están pretendiendo hacer extracciones de minería, que también están pretendiendo utilizar los ríos para hacer proyectos hidroeléctricos, que también en Santa Ana están quitando la tierra para seguir con sus eólicas, ¿verdad? Sin una consulta previa e informada, como lo dice el artículo 6, del convenio de la OIT, que en ese momento aquí lo ando, ¿verdad? Y que aquí está, y que aquí se dice cómo se debe de ser la consulta previa e informada, ¿verdad? Que no tiene que ser algo como yo reuní un grupito de personas y ya socialicé el proyecto y ya ellos firmaron y ya lo vamos a hacer. En Tierras del Padre hay una gran particularidad, Silvita, y voy a quitarles un momento porque yo voy a presentar documentos, Silvita. Tenemos lo que es el título ancestral. Aquí hay un título que data de 1739. Este es un título que está en custodia, ¿verdad? Y nosotros tenemos lo que es la auténtica del original, ¿verdad? Es un título de una tierra. Pero resulta que don Mario Facusé pretende construir una ciudad modelo de 9.200 viviendas del proyecto Vida Mejor, financiado por una organización internacional, ¿verdad? Un financiamiento norteamericano. Resulta que él aparece con unas escrituras del 2013 sobre un título ancestral, cuando la ley establece, Silvita, de que no se puede tener título ancestral. Y le estoy hablando del convenio, convenio 169, pero también le estoy hablando de la ley del Instituto de la Propiedad. Desde su artículo 89 hasta el artículo 102 establece que sobre las tierras ancestrales no se puede emitir ningún título, ninguna escrituración. Dice que ninguna autoridad, ninguna, y no lo está diciendo ninguna ley extranjera, lo está diciendo la ley de Honduras, porque esto es un reglamento del IPEC. Dice que sobre las tierras indígenas no cabe ningún título ni ninguna escrituración y que ninguna autoridad lo puede hacer. Pero lo más grave de todo es que en la Tierra del Padre no nos han llevado a juicio como comunidad indígena. A quien han llevado a juicio es a una empresa campesina que constituyó el INA. El INA constituyó una empresa campesina, y aquí ando. Esta empresa campesina llamada Nueva Ventura, pretendiendo expropiar la tierra a través del INA. Entonces, viene don Mario Facusé y pone una denuncia en la Fiscalía por usurpación a unas personas que son miembros de esta empresa campesina, no a la comunidad indígena como tal. Y eso lo puedo demostrar porque aquí ando el fallo. El fallo dice, Silvita, si usted me permite, y ahí van a disculpar. Mire, el fallo dice, permítame, el fallo dice que es a esta nueva, me va a disculpar porque ando tantos papeles, Silvita, para comprobar de que lo que yo le estoy diciendo. Aquí, mire, aquí tenemos que el fallo dice que se desaloje a estas personas y dice de la empresa Nueva Ventura, no de la comunidad indígena, pero la Corte de Apelaciones a este fallo que dice que se desaloje a la comunidad campesina,
La Corte de Apelaciones dice que se desaloje a los señores fulano, fulano y fulano, que son 12, más a la comunidad indígena. Y la comunidad indígena jamás se ha parado en un tribunal a decir, momento señores, aquí está nuestro título, señora juez, ¿por qué si nosotros no hemos sido denunciados? Entonces, pero sobre eso, Silvita, la juez extralimita y don Mario Facusé no tiene escritura, no tiene lo que son las mediciones no tiene planos sobre esa escritura. Entonces la juez, mire, manda, y aquí tenemos, y aquí lo he subrayado, manda a pedir un perito en agrimensura al IP para que le vayan a hacer los planos a don Mario Facusé y dice que delimite el área que va a ser desalojada. Como una juez está mandando a hacer un desalojo si ni siquiera sabe dónde va a desalojar? O sea, está mandando previamente a pedir. Es cierto, ella puede solicitar, pero aquí se está pasando sobre sus atribuciones, porque esto le correspondía a la Fiscalía. Si la Fiscalía recibió una denuncia, ¿quién es el que tiene que investigar? Es la Fiscalía. ¿Quién tuvo que haber pedido los planos de la escritura? Fue la Fiscalía. Entonces, mire, Silvita, aquí hay una serie de irregularidades en este desalojo, que yo le podría mostrar toda la documentación que nosotros tenemos, tanto de la propiedad de la tierra, como de cómo se está llevando a cabo este desalojo. El desalojo va para el 11 de noviembre, Silvita. Hemos metido amparos, pero los amparos han sido, si bien es cierto, con lugar, pero sin suspensión del acto reclamado. Entonces nos están dejando en indefensión. La indefensión ha partido, Silvita, desde el momento que nosotros no nos hemos parado en un tribunal para defendernos. Y que quede claro, la comunidad indígena lenca, Tierras del Padre, nunca ha sido llamado a un tribunal. Es más, nos tienen sin junta directiva, la DIRSAC, desde hace 3 años. Sin junta directiva nosotros no hemos podido ir a los tribunales a defendernos, porque nosotros somos una organización que estamos legalmente constituida. Entonces, nosotros lo intentamos en los juzgados de lo civil y nos pusieron un previo, que presentáramos la junta directiva actualmente legalizada, pero hace 3 años la DIRSAC y Gobernación nos tienen sin junta directiva. Bueno. Ellos dicen que porque la comunidad está desunida, que por esto, o sea, ponen un montón de pretextos y no nos han inscrito en nuestra junta directiva, pero eso ya es un plan gubernamental para que la comunidad indígena no se pueda defender y se le haga más fácil a don Mario Facusé tomar nuestras tierras, en primer lugar. En segundo lugar, la división. Mire, aquí lo que se da es que, como de afuera no nos pueden quitar nuestros territorios a todos los grupos indígenas, entonces buscan las personas más vulnerables y nos dividen. Nos dividen las comunidades, nos dividen los grupos y así para ellos es más fácil entrar a las comunidades. Entonces, nosotros lo que estamos denunciando es que se nos está haciendo un desalojo irregular. A nosotros se nos está robando la tierra. La tierra de Tierras del Padre va a ser de forma ilegal desalojada el 11 de noviembre. Hay una situación, vean ustedes, el 11 de noviembre. He estado muy atenta a escuchar las exposiciones de todas nuestras panelistas, Ronnie, y es evidente, amigos televidentes, que este proceso electoral es uno de los más importantes quizás en la historia de nuestro país, ante el contexto que estamos viviendo, ante esta realidad. Pero sobre todo vean ustedes que la exposición que me hace Marta viene prácticamente a demostrar lo que las compañeras ya habían manifestado, es esa complicidad entre diputados, entre fiscales, entre jueces, entre Corte Suprema de Justicia con esos grupos de poder en nuestro país. Por ello, la importancia de este proceso electoral, especialmente en que los hondureños seamos capaces de saber escoger los mejores hombres y las mejores mujeres que nos van a representar en una Cámara Legislativa, que tendrá la responsabilidad este próximo Congreso de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, nada más y nada menos al representante de los derechos humanos en nuestro país. Y ante las exposiciones hemos visto la vulnerabilidad también de nuestros derechos que han sido violentados y el alto nivel de impunidad que impera en nuestro país por la falta de una oportuna impartición de justicia. ¿Cómo prepararnos ante esos cambios eminentes, Ronnie, donde la población
debe de convertirse en protagonista en este proceso electoral? Inicialmente, efectivamente, lo primero creo que es básico que la población, con la exposición que han hecho las compañeras ahí en SER y el planteamiento que haces, es que hay que entender y reconocer que estamos en un estado fallido. O sea, estamos ante una situación que amerita generar un cambio, y ese cambio no debe de esperar. O sea, ese es el asunto. O sea, nosotros, y por eso la importancia de que nuestra comunidad, los jóvenes que alguna vez no han hecho no han ido a votar, no han ido a generar movimientos sociales o no han participado en movimientos sociales de lucha en las calles o de las comunidades, hay que salir, hay que hacer la fuerza, pero sobre todo hay que elegir y hay que, porque van a ser siempre la forma de intimidar y de generar violencia y de terror, lo que veníamos diciendo durante todos estos días, para que no salgamos, para que la población hondureña no salga y no pueda generar ese cambio en las urnas. Ese Congreso es importantísimo. O sea, el tipo de personas, solo aquí, nosotros que hemos visto y conocemos, yo he estado en Estados Unidos, en Europa y aquí cerca en Centroamérica, conocemos que los congresos deben ir las mejores personas, los íntegros, los representantes íntegros de una sociedad que puedan ir a legislar y que puedan ir a defender y trasladar los intereses de la población, de la mayoría de nuestro pueblo. No esas personas que están ahí, si se les puede llamar así, que han llegado a hacer comparsa y a legislar a favor de unos pocos y de los grandes consorcios que son los que están entregando y vendiendo nuestro país. Y ya lo decía Miriam Miranda, y la única forma, la evidencia de eso, o sea, la forma por la que lo hacen es porque estamos en un estado de fallido. Entonces, eso hay que cambiarlo, hay que llevar a las mejores personas, las personas que tienen la conciencia de que hay que generar un cambio y un cambio radical, refundacional, un cambio que tiene que ser otro Honduras. O sea, este bicentenario que tanto promulgan, que tanto sacan, que tanto hablan de ello como la panacea y como esto debe de iniciar por reconocer que estamos en un estado fallido y que realmente no ha habido independencia, no hay soberanía. Hay que reconocer porque eso hay que hacer. Porque mira, todo el sistema de justicia, lo que plantea a la compañera Marta, este sistema de justicia responde a esos mismos intereses, porque todo eso está cooptado, han sido elegidos por un Congreso, son los que eligen esos tipos de funcionarios, y hemos visto y hemos escuchado cómo hasta se paga para poder emitir un voto en el Congreso Nacional. Estas prácticas no permiten al país avanzar, no permiten tener un país decente, un país que merecemos, un país que nos amerite a nosotros quedarnos aquí en este país, reivindicar quedarnos en este país. Por eso también este es como los impactos o el impacto de este desplazamiento que están generando esta gente. Y eso es imperativo que hoy nosotros tomemos la decisión de cambiar este país de una vez por todas. Y la forma de iniciarlo es también cambiando esas personas que han llegado a este Congreso y a estas instituciones a destruir el tejido y todo nuestro país. ¿Cómo se preparan, Felicita, las comunidades lencas al momento de ejercer el sufragio? ¿Cómo es la participación de nuestros pueblos indígenas en estos procesos? Bueno, ahorita las comunidades indígenas ahorita se están preparando para ir a votar, digamos, en contra de los que tienen, digamos, acaparado nuestro país y entregando nuestro país a países extranjeros. Ahorita el 28 de noviembre esperamos que lleguen las personas al Congreso Nacional, las que van, digamos, por el Partido Libre, el abogado Roger Medina, un hombre entregado a la lucha de los pueblos, ha sido una persona que está con el pueblo
y vamos que él sea quien llegue al Congreso para que se puedan derogar todos esos decretos legislativos que atropellan, desapropellan a los pueblos originarios, como también para hacer presión desde las comunidades indígenas, que todos estos corruptos, narcotraficantes, vayan a la cárcel y paguen, y para que las comunidades también podamos tener, digamos, una participación dentro de allí, desde los pueblos, votando por los que van a nuestro favor, y ya no seguir votando por los mismos, por los que han hecho tanto daño a la población indígena. Este día es una fecha importante, también ante la entrega del Premio Nacional Carlos Escaleras. Me gustaría, Mercy, que nos hablara un poquito en torno a ese acontecimiento, que no es otra cosa más que la reivindicación, el reconocimiento a todas aquellas mujeres, también a hombres, que han expuesto su vida precisamente para proteger la vida de todas y todos nosotros en nuestro país. ¿En qué consiste la entrega de este reconocimiento? Bueno, el Premio Nacional Carlos Escaleras es un reconocimiento simbólico de visibilización, de entrega pública, de reconocer esa labor de hombres, mujeres, colectivos que están luchando en defensa del territorio y los bienes comunes. Este año, por 6ª edición, el Centro de Derechos de Mujeres, la Fundación San Alonso Rodríguez, Diaconía y el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC están impulsando la entrega del Premio Nacional Carlos Escaleras, reconociendo también la importancia de la memoria histórica, de mantener presente y de conectar esa historia para que sea una historia viviente, justo porque Carlos Escaleras sigue presente en las luchas del Valle del Aguán, con los defensores criminalizados por la defensa del río Guapinol y el sector San Pedro. Entonces Carlos Escaleras es uno de los referentes, igual que Margarita Murillo, que Berta Cáceres y muchos hombres y mujeres que han luchado por este país, por la defensa de esa madre tierra y la casa común. Es un honor para las organizaciones compartir y reconocer la lucha de estas defensoras y defensoras. Este año han sido nominadas, hemos recibido 7 nominaciones, 2 colectivos, luego hombres y mujeres que ejercen una lucha en los territorios indígenas, población ancestral, pero también esa Defensoría de Derechos Humanos que está siendo criminalizada actualmente y que es importante que sea visible. Así que el día de hoy es la entrega. En la pantalla estamos viendo rostros de mujeres que han sido galardonadas con este premio en años anteriores, y los últimos 2 que han sido a nivel de colectivos a defensores, el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes en Tocoa. En pantalla está Miriam Miranda, que fue la primera ganadora en el 2016, luego Consuelo Soto, una indígena tolupán, y Ubaldina Santos, una campesina en defensa de esa cordillera de Nombre de Dios en Atlántida, que el Comité de Tocoa, y el año pasado que fue reconocer a esos defensores que están siendo criminalizados y que están encarcelados por esa lucha precisamente. Así que el día de hoy daremos a conocer quién es la persona o el colectivo que en 2021 se reconoce con el Premio Nacional Carlos Escaleras en memoria de este defensor. ¿A dónde se desarrollará el evento? En el Centro Cultural Villa San Miguel, así que lléguese, quienes estén en Tegucigalpa, les esperamos a las 9 de la mañana para poder hacer entrega de este premio. Reconocer esa labor de los defensores y defensoras es imprescindible, y bueno, también por redes sociales estarán conectadas quienes no puedan desplazarse a este lugar. Se realizará también un foro que visibiliza las resistencias ante el despojo a 200 años de esa supuesta independencia.
Bueno, me gustaría conocer ya, estamos casi concluyendo nuestro programa y sabemos de que ustedes también tienen que desplazarse para poder organizar toda esta entrega de este reconocimiento. Conocer sus consideraciones finales, Juana. Gracias, pues continuamos en la lucha por la defensa de los territorios, ¿verdad? Hemos hablado del contexto de esa violencia, tanto legislativa, judicial, del Ejecutivo, en las condiciones de vida que tenemos las defensoras y los defensores en los territorios, las comunidades. Y pues las comunidades continuamos en lucha, en esos procesos de organización, de educación, de resistencia comunitaria, y otras organizaciones ya avanzadas con ejemplos más profundos, digamos, como los pueblos indígenas, los pueblos garífunas, ya construyendo propuestas alternativas en la defensa de los territorios. Pues aquí nos ha quedado el camino de la autodefensa comunitaria ante una situación de violencia tan grave como la que estamos viviendo en el país. Agradecer el espacio, ¿verdad? Y que podamos seguir debatiendo y generando estas discusiones entre defensoras y defensores de los territorios. Gracias. Gracias por asistir a este importante foro. Y es importante ser más constantes ante esta denuncia, que lo sabemos, que se hace, pero hay que unir todos los esfuerzos que podamos hacer, y nosotros tampoco podemos ser indiferentes ante esta situación que impera en nuestro país. Sus consideraciones, Marta, en torno a esta problemática nacional. Bueno, en primer lugar, decirle a la población que no se deje engañar con esa propaganda que están haciendo, con esa publicidad lesiva, ¿verdad?, que lesiona la inteligencia y la educación de todo el hondureño y la hondureña. Decirles de que no es cierto que el comunismo les va a quitar sus territorios. Yo tengo en mis manos, Silvita, lo que es la ley, el reglamento, la ley orgánica de los pueblos comunitarios de Venezuela. En Venezuela se rescató lo que fueron las comunidades indígenas, y aquí tengo un reglamento. Allá no es cierto de que allá se le ha quitado la tierra, es más, se le dio propiedad a los pueblos indígenas sobre su territorio, y aquí está la prueba. No es cierto de que el comunismo nos va a tener más en la pobreza, o sea, más en la miseria en la que estamos, Silvita, yo creo que no podemos estar. Y más bien se trata de rescatar las instituciones, ¿verdad?, del Estado, se trata de rescatar la institucionalidad de Honduras. Por eso yo pido que a la hora de votar analicemos y no nos dejemos guiar por una propaganda publicitaria de algunos medios de comunicación que este gobierno, que este dictador nos está metiendo, ¿verdad? Esa es una propaganda subliminal. Y pues que nos unamos como pueblo. Ya estamos perdiendo casi el 60% de nuestra tierra, que nos unamos para rescatarlo. Solo unidos vamos a poder rescatar, y unidos votando masivamente este 28 de noviembre por una mujer valiente que va a rescatar Honduras, doña Xiomara Castro. Bueno, en el Distrito Central yo invito a todos los compañeros, hermanos y hermanas indígenas de Francisco Morazán que votemos todos por Jorgito Aldana, pues él es la única garantía que tenemos para recuperar nuestras tierras, y a seguir luchando, Silvita, seguir luchando como hondureños. Y bueno, no me queda más que pedirle al pueblo hondureño que esté pendiente. El 11 de noviembre se viene esa catástrofe para Tierras del Padre, va a ser un desalojo, según lo que dice la juez, pues está pidiendo hasta 4 ambulancias, y ya hicieron la prueba con más de 20, ¿cómo es que se llama?, militares, o más de 20 contingentes militares, y bueno, para 56 familias, yo creo que es un despliegue que ya lo hicieron y fue terrible. Entonces, decirles que no nos dejemos robar Honduras, que no tengamos miedo, y que no le tengamos miedo al comunismo. China es comunista y es el mayor productor del mundo. Entonces, ¿a qué le vamos a temer? Muchas gracias por su participación a Marta Mesa. Y conocemos sus consideraciones finales, Mercy. Bueno, el país, esta matria llamada Honduras, solo podrá rescatarse si como hondureños, hondureñas, diferentes sectores nos unimos por una causa común. Y es que necesitamos continuar viviendo en Honduras. Honduras es nuestra, y para ello todos los mecanismos posibles, todas las formas son necesarias. El 28 de noviembre, el proceso electoral, pero también esa lucha comunitaria sostenida históricamente que han realizado las comunidades
es valiosa seguir articulándola, porque no bastará con un proceso electoral. Esta lucha es ardua, ha sido un despojo milenario y ahora esta patria nos necesita. Gracias por su participación y conocemos las conclusiones, don Ronnie Castillo de Ofrane. Muchísimas gracias, licenciada Silvia. Quiero agradecerle este espacio en general porque tenemos un sistema mediático del país también coaptado que sirve para legitimar los prejuicios y también legitimar los despojos y también criminalizar las comunidades. Pero este espacio, como se llama, abierto y espacio de solidaridad, le ha dado esa cara a esta lucha también, reconocer y reflejar la situación que pasa día a día en las comunidades, en este caso las comunidades indígenas y negras de Honduras, los campesinos, los grupos vulnerabilizados. Usted lo ha traído a la pantalla y eso genera también esa esperanza de que hacemos estos cambios desde los espacios que estamos para cambiar a este país, para cambiar Honduras y llevarle la esperanza a nuestras comunidades. Nosotros como pueblo garífuna continuamos esta batalla, continuamos esta lucha de resistencia ancestral, resistencia que desde antes de la colonia, desde el tiempo colonial, la lucha contra los ingleses y los franceses, esa sangre valiente de Juan Francisco Bulnes, soldado que luchó al lado palmo a palmo con Francisco Morazán para liberar nuestro pueblo. Ese espíritu, esa gallardía de pueblo valiente, esa es la que necesitamos hoy para cambiar nuestro país. Y tenemos la oportunidad, no todos podemos irnos, como lo dijo la compañera, para salir para afuera. Algunos tenemos que reivindicar, y esa es la lucha, la Ofrane, en nuestras comunidades. Eso es comunitaria, esta lucha que iniciamos colectiva, porque eso es lo que se nos ha heredado, eso es lo que se nos ha encomendado y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El miedo no nos debe de paralizar, no nos debe de paralizar el terror que van a generar, no nos debe de paralizar ninguna estrategia violenta que ellos están generando. Por lo contrario, tenemos que estar impulsados, tomados y articulados para que el próximo año nosotros tengamos un cambio directo en nuestro país y veamos, conocemos nosotros en nuestras comunidades, conocemos lo que están haciendo daño a las comunidades, conocemos quienes están usurpando los territorios, conocemos la articulación y toda la propuesta de despojo y de desplazamiento que está generando este gobierno y sus grupos de poder, conocemos todos ello en nuestras comunidades. No vamos a votar por esa gente. Nuestras comunidades tienen que ejercer su derecho de generar un cambio verdadero para que tengamos una Honduras, pero nuestras comunidades, comunidades mucho más para nosotros mismos, porque nosotros podemos generar nuestro propio desarrollo al estilo de nuestras comunidades. Eso es lo que estamos haciendo y tenemos que hacerlo, pero no vamos a abandonar nuestro territorio, ahí resistiremos. Muchas gracias por su participación a Ronnie Castillo de Ofrane. Sus conclusiones finales. Felicita, que es representante del Consejo Indígena Lenca en La Paz. Mis conclusiones son decirle a la población hondureña que tome conciencia, que no venda el país, que defienda su casa, que defienda su familia y castigue a los políticos con su voto este 28 de noviembre y también a mantener esa rebeldía, esa esperanza y a seguir luchando por el país, para no entregar la soberanía al país a extranjeros. Muchísimas gracias a todas estas mujeres que exponen su vida y que están ahí en esa lucha social permanente ante tanta injusticia que impera en nuestro país, que es una situación que por supuesto se puede cambiar y que sin lugar a dudas este 28 de noviembre es una gran oportunidad que tenemos todas y todos los hondureños para más allá de una bandera, de un color político, podamos unirnos entre todos, que pongamos en disposición nuestras manos, nuestras piernas, pero sobre todo nuestras fuerzas para poder avanzar en algo, una tarea pendiente que tenemos todos y es la construcción de la patria. Con su permiso, feliz día.
Este 15 de noviembre termina la vigencia. Hondureño, tu DNI ya está aquí. Retíralo. Este 15 de noviembre termina la vigencia de tu actual identidad. Acércate al registro civil de tu municipio o a los centros de entrega de Identifícate. No hay más tiempo. Hondureño, tu DNI ya está aquí. Retíralo. Este 15 de noviembre termina la vigencia de tu actual identidad. Acércate al registro civil de tu municipio o a los centros de entrega de Identifícate. No hay más tiempo. En Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplir tus metas. Sí. Continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios preferenciales para poder decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Capitalinos, tenemos una oportunidad histórica, la oportunidad de que cambiemos todo lo que nos sirve. La oportunidad de recuperar la capital. Durante 23 años nuestra ciudad la ha manejado la banda criminal más grande y peligrosa de Honduras, el Partido Nacional. Esta banda de criminales se ha robado el dinero de tus impuestos, empobreciendo más a la gente. Ellos prefieren seguir prometiendo que cumpliendo. Ellos prefieren seguir haciendo negocio con pipas de agua que resolverle el problema a los capitalinos. Nasri Afura, David Chávez, son cachurecos. Son igual a Jo, son un peligro para la capital y los vamos a parar. Yo, Jorge Aldana, junto a Xiomara Castro, Salvador Narrala y todos ustedes, vamos a cambiar todo lo que está mal en Tegucigalpa y Comayagüela. Vamos por una capital humana, una capital para todos y no para unos pocos. Nosotros sí vamos a llevar las obras a los barrios y colonias que por años han sido abandonados por los pasados alcaldes cachurecos. Me comprometo a generar oportunidades de empleo, promoviendo y apoyando a los emprendedores, a la inversión nacional e internacional. Los invito a que juntos hagamos historia y saquemos a los cachurecos de la capital. Este 28 de noviembre, cambiemos todo. Vota todo libre. Aldana alcalde, Xiomara presidenta.